Buenas tardes. Primero agradecer al ITEC la oportunidad que nos da para explicar un poco la experiencia que hemos tenido en BIM en la empresa Sorigué. ¿Vale? De algún modo en 2013 no hacíamos nada de BIM y ahora empezamos a tratar bastantes proyectos con esta metodología, ¿vale? Y con este sistema. ¿Vale? La presentación constará de varias partes. Haré una pequeña presentación de Sorigué para que veáis un poco el tipo de empresa que es. Explicaremos cómo fueron nuestros inicios en BIM, qué entendimos en aquel momento que nos podía aportar BIM, cómo lo afrontamos y qué es lo que sabemos hacer a día de hoy y los retos que nos quedan por abordar. Evidentemente toda esta trayectoria al final ha sido y se ha conseguido no porque un departamento todo se ha movido, sino porque ha habido una complejidad de la empresa en aprovechar lo que entendemos que es una oportunidad para el sector. Bueno, Sorigué es una empresa con más de 60 años de experiencia que parte de producción de asfalto, de producción de áridos y tratamiento de asfaltos, y a lo largo del tiempo ha conseguido ser referente en este tipo de actividad y además con un crecimiento sostenible en todo el sector de la construcción y sector servicios entendemos que también es referente. Más de 4.000 trabajadores, de los cuales, y esto afecta al BIM de alguna manera, más de 350 son técnicos, ya sea de grado medio o superior. Las actividades de la empresa se definen en 4 áreas de negocio: construcción e ingeniería, desde donde abordamos todo tipo de obras, ya sean de edificación, obra civil, obras portuarias, obras del ciclo del agua. ¿Vale? Además, en esta área de negocio se incluye lo que es Sorigué Conservación, que es la empresa que gestiona los contratos de conservación de carreteras y desde donde llevamos las explotaciones y mantenimientos de estaciones hidráulicas de depuración. En tecnología y servicios es donde se concentra la actividad de servicios urbanos, desde mantenimiento de redes hidráulicas, jardinería, edificios, hasta gestión de residuos. En materiales es donde tenemos las plantas de producción de cantera y los asfaltos y las fábricas de prefabricado, de grandes prefabricados como dovelas, tubos o marcos y de pequeños prefabricados de urbanización. Y últimamente, de reciente creación, la parte inmobiliaria especializada en construcción y comercialización de vivienda de alta calidad. En un principio uno pensaba, y cuando abordábamos el problema, que el BIM lo circunscribiríamos más en construcción e ingeniería, pero rápidamente nos dimos cuenta que al final era un aspecto transversal totalmente a la empresa. Al fin y al cabo, en todas las áreas de negocio gestionamos infraestructura y el BIM, como ya se comenta, al final es algo más que la ejecución de la obra, ¿vale? Incluso en el departamento de materiales hemos realizado pruebas y prototipos para caracterizar determinados prefabricados para que se puedan incorporar a librerías de BIM. ¿Cómo empezó todo? Fruto también de los planos estratégicos, donde la empresa es muy receptiva a los procesos o los productos de innovación, ¿vale? En 2013, con una adjudicación normal de un hotel en Zaragoza, con un proyecto normal, con una dirección de obra normal, a través de un consultor externo de confianza de la casa, se le propone a la dirección el ejecutar este primer proyecto en BIM. Y bueno, aceptamos, modelamos el proyecto y tenemos una primera experiencia donde de alguna manera intentamos interrelacionarlos con el cliente en BIM. La otra parte no era receptiva, nos generó conocimiento, pudimos adquirir experiencia, pero no fue un resultado positivo para la obra. ¿Vale? Ya más entre 2014, 2015 y 2016 es cuando de alguna manera empezamos a entender que esto del BIM va en serio. Ocurren 2 cosas en Sorigué. Primero, que el entorno se está moviendo, recibimos muchas visitas de consultores, de ingenierías que ofrecen sus servicios en BIM, las plataformas de software, ¿vale? Todo el mundo nos alienta a que el BIM es el futuro, ¿no? Nos hablan de que vamos a tener que cambiar todos los procedimientos de funcionamiento, que va a cambiar el sistema de contratación, en fin, ¿vale? Que es un cambio revolucionario para el negocio, ¿vale? Y coincide que en 2015 el área inmobiliaria
tiene que promover unas viviendas en Mataró, donde el proyecto ha sido ejecutado en BIM y la dirección de obra quiere ejecutarlo en BIM, ¿vale? Entonces ahí evidentemente nos genera ya una necesidad clara. Montamos un comité con gente de diferentes partes de la empresa, de estudios, de contratación, de desarrollo de negocio, de personal, ¿vale? Y analizamos entre todos si el BIM es una oportunidad, ¿vale? Relativamente rápido nos damos cuenta de que evidentemente es una herramienta muy potente, ¿vale? Que soluciona problemas que se nos generan en las obras, que nos anticipa, ya sea por la capacidad gráfica o incluso por la simulación en el tiempo de los procesos constructivos. Es clarísimamente una gran oportunidad para la digitalización del sector, en el sentido que más allá de una representación gráfica es capaz de almacenar y estructurar toda la información que se genera en una obra. En aquel momento, evidentemente, donde no hay muchas empresas como la nuestra, o no todas al menos, que estén implementado el BIM, para nosotros es una oportunidad para diferenciarse, ¿no? Bueno, y al final entendemos que hay que lanzarse, ¿no? De alguna manera nos da miedo, no sabemos los costes que vamos a tener que soportar, cómo lo tenemos que afrontar, pero sí que hay la concienciación en la empresa, y esto en conversaciones que tuvimos sí que era así, de que con las necesidades de digitalización que tiene el sector, con las necesidades que tiene de anticiparte a los problemas que luego salen en las obras, como mejora de eficiencia, en aquel momento decíamos, bueno, no sabemos si será el BIM o será otra cosa, pero seguro que se le parecerá y el camino va por aquí, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Ven? Hubo un punto cero que al principio nos preocupaba mucho, pero luego, bueno, surgió de manera más natural, que es definir las plataformas y las infraestructuras que vamos a hacer. ¿Vale? Evidentemente es parte del coste, ¿no? Digo que al principio nos parecía más complicado y luego fue más sencillo porque al final ya teníamos un proveedor de software que también tenía las herramientas para trabajar en BIM y era una herramienta que estaba bastante bien aceptada en el mercado, con lo cual esa decisión fue sencilla. Y además tenían un sistema de adquisición tanto de ese software que era adaptable a las necesidades que se fueran generando en todo momento, ¿vale? Lo que sí que hicimos, ¿vale? Y porque teníamos claro que al final lo que oíamos, que esto iba a cambiar el negocio, iba a cambiar toda la manera de funcionar, evidentemente no iba a ser tan rápido como a todos incluso nos gustaría, ¿vale? Y los proyectos, algunos los seguiríamos haciendo en BIM, otros no, otros vendrían en BIM y luego en la obra no lo aplicaríamos, a lo mejor algunos venían sin BIM y nos hacían modelar y aplicarlos en la obra, ¿vale? Lo que hicimos y lo que intentamos es formarnos para estar preparado, ¿no? Hicimos una política con el departamento de personal de formación que llamo aquí masiva, ¿vale? En 2 años me parece que formamos con formación básica a 120 técnicos, ¿vale? Y con formación específica a determinados perfiles claves, en el sentido que eran específicos o porque eran del departamento de estudios o porque eran del departamento de ingeniería o porque eran ya del equipo de producción donde tenían proyectos que deberían funcionar así, ¿vale? O sea, al final preparamos la organización para recibir este tipo de proyectos. Y luego, como no sabíamos cuántos nos iban a llegar y cómo los íbamos a tratar, lo que sí que de alguna manera, alineando los departamentos de estudio, ingeniería y producción, sí que estratégicamente decidimos aprovechar al máximo todas las oportunidades que surgieran, ¿vale? Y aprender a través de las experiencias, ¿vale? Y así lo hicimos, ¿vale? O sea, a lo largo de estos años, la primera experiencia del Hotel Garcor, que aunque no fuera positiva, fue una opción. He puesto aquí las más relevantes, pero ha habido muchas más, ¿vale? El edificio Rengle, que fue ese primer edificio que venía del área inmobiliaria, el cliente interno, donde con la dirección de obra, nuestro equipo de obra aprendió a comunicarse a través del modelo y además fue tan positivo la sensación que tuvieron en cuanto a las modificaciones que se generan y las oportunidades que ofrecían, que incluso la gestión de proveedores a nivel de facturas pro forma o valoradas, pues también la hacían con el modelo. Un primer proyecto
¿Qué hicimos con infraestructuras? De aquellos proyectos donde infraestructuras pedía que hiciéramos cosas novedosas y que hacíamos BIM y que no sabíamos lo que íbamos a hacer, fue el de la estación Jaume I. Es un proyecto convencional, no había ni BIM ni había nada. Empezamos la obra, acordamos con ellos qué estrategia vamos a seguir para aplicar el BIM, decidimos que haríamos BIM para lo que es un control de colisiones, sobre todo para identificar perfectamente todos los servicios afectados de las actuaciones que se hacían en la estación de metro. Eran 2 accesos, uno con ascensor y otro con escalera, ¿vale? Y había que detectar todas las diferencias. Y además le dotaríamos al modelo de toda la información de calidad que se hiciera en la obra. No teníamos modelo en ese momento. En lugar de ir a buscar a alguien fuera que nos lo modelara, apostamos por modelarlo dentro de Sorigué, ¿ven? O sea, que al final coger conocimiento interno. Sí que nos asesoramos con algún consultor para consultarle cómo teníamos que parametrizar determinados elementos, cómo teníamos que modelizar determinados elementos, pero apostamos por gestionar nosotros el modelo, ¿ven? Y a día de hoy todavía se está trabajando en él. Una de estas obras que se alarga, ¿ven? Otro ejemplo que tuvimos que también nos generó mucha experiencia fue con el Departamento de Territori a través de un contrato de conservación de carreteras donde habíamos hecho una actuación sobre unos taludes. También en algún rincón del pliego decía que había que hacer BIM, nos sentamos con ellos y nos pidieron que hiciéramos un piloto con ellos, ¿vale? Al final querían modelar un tramo de la carretera. Yo creo que ellos no habían modelado ninguno, nosotros tampoco. A través de una nube de puntos modelamos 500 metros de carretera con los taludes, la señalización y toda la información que se había generado en la obra, y nos pidieron, y para ello dedicamos muchas reuniones, y aquí es donde le encontramos la gran utilidad a efectos de digitalización. Nos pidieron que parametrizáramos todo el modelo de manera que prácticamente de manera automática contuviera toda la información que ellos necesitaban cargar en sus sistemas de gestión. Bueno, yo creo que lo conseguimos, trabajamos con plataformas colaborativas, se involucraron más de 30, 40 personas y al final teníamos un modelo que en los sistemas de taludes, señalización, tenía toda la documentación preparada para que luego de ellos, de una manera más o menos automática, se lo pudieran descargar en sus sistemas de gestión, ¿vale? Y el último caso, con el consorcio Besós Tordera, sacó a concurso una ampliación de la depuradora La Llagosta. El proyecto es convencional, sí que es verdad que el pliego pedía que el as-built lo entregáramos en BIM, pero aquí hicimos la apuesta de, en 3 semanas, modelizar toda la obra de ampliación. Con un lot 300, no llegamos a modelizarla toda, pero sí la suficiente parte como para poder definir todo el proceso constructivo. Con todo este aprendizaje, a día de hoy, pues de manera más o menos normalizada, evidentemente sabemos estudiar y cotizar obras de los modelos que nos vienen en BIM, preparamos ofertas tanto para públicos como para privados, ya venga el modelo en BIM o no venga en BIM, ¿vale? Es una decisión de estudios con ingeniería en qué esfuerzo dedicamos para mostrar de alguna manera lo que queremos explicar en la aplica. Tenemos la habilidad de modelar proyectos, tenemos capacidad para ejecutar obras y de alguna manera, mucho más pequeño, ¿vale? Pero sí que somos capaces de preparar los modelos para que luego sean aplicativos para la operación y mantenimiento. El valor de todo el proceso al final, que era también, yo creo, uno de los objetivos que teníamos al principio, es que lo hemos conseguido hacer creando conocimiento en la casa, en Sorigué, ¿no? Y aprovechando el talento que tenemos en Sorigué, pues de alguna manera lo que era una incertidumbre o un problema, pues lo hemos seguido derivar en una oportunidad. Nos queda muchísimo por hacer, evidentemente, ¿no? Claro, cada vez entendemos que van a llegar más proyectos en BIM, tendremos que estar más preparados. A día de hoy
desde el Departamento de Ingeniería, donde tenemos capacidad para hacer proyectos, sobre todo en la parte hidráulica, no todos los sacamos en BIM, no nos lo piden, pero bueno, cada vez somos más proactivos en hacerlo, ¿no? Tenemos que mejorar en la funcionalidad del BIM de la obra, en el sentido de dotar de más infraestructura para que el BIM salga de la caseta y interactúe más con los diferentes agentes de la obra, ¿no? Y lo que pone vincular el BIM a los sistemas de gestión. En Sorigues hemos tenido sistemas de gestión y de control de obra, de gestión económica y de planificación propios, de control de desvíos, que es lo que nos permite de alguna manera ser competitivos, sostenibles y hacer las obras con calidad. Y uno de los retos que tenemos también es conseguir implantar BIM con estos sistemas de gestión, ¿no? Y a la larga, evidentemente, cada vez más, ¿no?, dotar a los modelos de toda la información para que de alguna manera sean más compatibles con el modelo BIM, ¿no?, y sean útiles para la operación y mantenimiento y para la aplicación del GEMAO. Y esto es todo, ¿no? Muchas gracias. En mi caso, haré una exposición un pelín distinta. Primero también explico la empresa porque lo necesito para explicar para el desarrollo, y iré directamente a conclusiones e ideas que hemos ido sacando de nuestras experiencias. Es una idea parecida a cómo lo ha desarrollado Sorigues, pero yo directamente explicaré una especie de decálogo de curiosidades y fenómenos que se dan en la implantación del BIM. Este es el bloque 0 que presenta un poco la empresa. Me interesa mucho para que veáis también la dimensión de la empresa y los problemas que esto nos genera o las ventajas que puede tener, por ejemplo, con otra empresa de otra dimensión. El Grup Calaf es un grupo que factura alrededor de 100 millones de euros al año, 350 trabajadores. No tiene nada que ver con Sorigues. Pero bueno, está muy bien porque así podemos ver el contraste. El Calaf Group se compone de varias empresas. La matriz es una constructora, originariamente con mucho arraigo en el tema de la hidráulica y la rehabilitación. Posteriormente ha ido ampliando, pero tiene también dentro de su ADN otra parte que es la sección industrial. Sección industrial en fabricación de maquinaria tipo zanjadoras, maquinaria de tratamiento de aguas. Esto comporta que desde hace también muchos años esta gente, los tengo aquí sobre todo, los de Calaf Industrial, hacen BIM sin saberlo desde hace mucho tiempo. Y esto nos permite también hacer una comparación, porque los procesos, la construcción ha llegado muy tarde al BIM, pero esta gente llevan muchos años haciendo BIM, aunque ni lo saben. El grupo Calaf, pues hacemos obras de rehabilitación, obra nueva, sobre todo a nivel de constructora Calaf, edificios de servicios, no me entretengo mucho, rehabilitaciones, y también dentro de Surgermen, ya he dicho, había mucho tema de hidráulica. El BIM de momento solo hemos implementado a nivel de edificación. El sector, para nosotros el sector no es prioritario, el sector de infraestructuras, aunque es el siguiente que nos ve. Cuando ya tenemos consolidado, serán los siguientes pasos. Ahora explicaré unos conceptos un poco curiosos y parecen divagantes, ideas. No explicaré lo que es el BIM porque espero que lo sepáis o tengáis ideas, pero algunas notas que me sirven luego para explicar el resto. El trabajo de una oficina técnica en una constructora. Tenemos un perfil en general. Aquí debe haber muchos arquitectos, supongo, o despachos de arquitectura, ingenierías, que son generadores de información. Proyectistas, calculistas, delineantes. Generan gran cantidad de información. Esta información se debe empaquetar, se debe gestionar correctamente. Somos una constructora nosotros y no generamos información casi. Nosotros, sobre todo, somos gestores de información. Recibimos un paquete de esta información y necesitamos gestionarla. A diferencia de los despachos de arquitectura, ingeniería, nosotros no ponemos la potencia aquí.
la ponemos aquí y por tanto las herramientas, el software que necesitamos, el tipo de formación es distinto. De aquí que aquí. Y esto lo iréis viendo luego cuando acabe. Bueno. También un segundo punto, os explico un poco por encima el organigrama de nuestra empresa. También es importante. Tenemos un equipo directivo. Casi lo más importante, una de las cosas importantes en el BIM es esto. Porque si estas personas, como nos ha dicho Francisco, tampoco no apuestan y no se lo creen, luego aquí nos vamos a pegar de narices. Tenemos en la empresa un departamento, unos servicios transversales, que tenemos servicios técnicos, jurídicos, calidad, prevención, medio ambiente y la oficina técnica y delineación BIM. Y luego tenemos los equipos de producción de obra, que supongo que como muchas empresas, pues responsables de área, jefe de obra, jefe de producción, administrador de obra, encargado de equipo productivo. Y nosotros, desde aquí, damos servicio a cualquier de las obras. No estamos integrados dentro de alguna de las obras en concreto. Esto también es otra perogrullada muy grande, supongo que lo sabéis todos. Casi ni lo leo ya, ¿vale? Referente a tema BIM, también aquí nosotros tenemos los equipos formados. Ahora, en estos momentos, tenemos un 45% aproximadamente de los jefes de obra y jefes de producción formados en BIM. Está la siguiente remesa que estamos ahora a punto de lanzar. Llegaremos al 60% de los técnicos en BIM, de los cuales pues tenemos el 44% jefes de obra, jefes de producción. El departamento de estudios, tenemos también todo el mundo del departamento de estudios ha recibido formación BIM, oficina técnica y otros, departamentos comerciales, nivel de gerencia. Esto es la parte de Lean que también. Y en tema formativo, hemos ido aquí, es un extracto de nuestra hoja de seguimiento. Vamos haciendo cursos de diferentes tipos, con diferentes módulos sobre los que vamos formando pues, en diferentes disciplinas adaptadas en función pues, del departamento. Ya veis que a veces hacemos un curso básico, para que tengáis una idea, lo hacemos pues, sobre todo nociones, mediciones, visores, Revit, herramientas colaborativas y bueno, sincro algunas veces. Ahora sí ya vamos a la parte significativa de la presentación. He puesto una especie de leyes, ¿no?, que nos van dando las experiencias que hemos ido sacando de nuestra aplicación. La primera es el paradigma BIM del responsable de obra. Este paradigma, tenemos un jefe de obra, en este caso, me viene al despacho, ni uno ni dos, 5 personas. Oye, esto del BIM me encanta, muy bien. Hazme un curso de Revit. Digo, fantástico, me encanta. ¿Qué quieres entrar en el departamento de delineación? Perfecto. ¿Quieres entrar a modelar en la oficina técnica? Me encanta. No, yo quiero hacer obra. Esta confusión es vital, porque ya hemos dicho, estas herramientas son para generar información, no para gestionar información. Lo primero que debo explicar a un jefe de obra cuando viene es esto. No te equivoques, tu herramienta no es esta. Esta herramienta, cuando la necesites, ya te la buscaremos. En oficina técnica la tenemos, pero en obra no la quiero para nada. La siguiente ley es el tamaño se importa, como en muchas cosas. Nuestra empresa tiene una disparidad de obras en cuanto a magnitud grande. Una obra pequeña, para nosotros supone que hay un jefe de obra y un jefe de producción. No se pueden permitir una obra tener pues un modelador BIM, una persona que se encargue de hacer el 4D, la planificación, mediciones. Es el mismo jefe de obra que tiene que ser capaz de gestionar esta información que le damos. Una obra muy grande nos permite poner personas específicamente para ese caso, por lo que podrá tener el jefe de obra una persona de soporte o dos, pero muchas de las obras estamos aquí. Y el jefe de obra tiene que aprender esas herramientas sencillas, básicas, para ser más autosuficiente.
La ley del pingüino, me encanta. Para enfrentarse al reto BIM hay dos maneras. Una es el formato Homer Simpson. Me estiro, espero, y cuando me obliguen o cuando todo el mundo lo haga ya lo haré. Pero los hay que son los pingüinos. Este agua está fría de narices y este pingüino quiere saltar y tiene que ser el primero y los otros se lo miran, pero hay alguien que tiene que saltar allí. Hay alguien que tiene que experimentar, que poner, en este caso nuestro, invertir incluso dinero para ser el primero en saltar y ver lo fría que está el agua. Pues para nosotros, y entiendo para todos que estamos aquí en esta mesa, es esto. Porque hemos querido ser los pingüinos y nos ha tocado pues también apechugar el agua fría. No somos Homer. El teorema de BIM del tiempo inverso. Para nosotros BIM es anticipar. Pero ¿cómo voy a anticipar? Si siempre que quiero anticipar es cuando más tarde me llega el modelo. Para nosotros lo ideal siempre será recibir el modelo con tiempo suficiente antes de empezar una obra para empezar a trabajar, a desgranarlo, a analizar. Análisis de conflictos. ¿Para qué me sirve un análisis de conflictos si ya lo tengo ejecutado? Me están pidiendo aquí, entrégame esto, pero si ya lo tienes hecho. ¿Qué quieres anticipar? ¿Lo quieres como Asbil? De acuerdo, pero esto no me aporta. Oye, el BIM me sirve para mucho más. Dámelo antes para que podamos sacar provecho todos. Pues bueno, cuando más quieres anticipar, peor lo llevas. La ley de la tostada y la mantequilla o la mermelada, dígalo como quieras, nos ha pasado también muchas veces. Tenemos obras BIM, nos han llegado por fin obras que recibimos el proyecto en BIM, el modelo, fantástico. Tengo una serie de gente formada, fantástico. Pero entonces llegan, vamos a poner a los jefes de obra a los que nunca han visto BIM. Entonces aparece un concepto en la casa que se llama un BIM Express. Por favor, hazles un BIM Express, luego ya los meteremos en los cursos que haces, Oriol, que está muy bien, pero les haces un BIM Express porque esto nos pasa. Mira, no sé, no sabemos. Ahora cada vez, como ya tenemos, vamos subiendo el listón de los técnicos que tenemos, pues va mejor. La ley BIM del último mono. Esto es una cadena trófica. Antes os he enseñado, ni lo he leído, la propiedad, la dirección facultativa, arquitectos, ingenieros, el último subcontratista. El que está debajo de todo, de la cadena trófica, digamos así, es el que se lo come todo. Es el que tiene que adaptarse. A mí me gusta mucho que me dicen, sí, este software va muy bien, la nube vas a ir de fábula. Sí, pero si cada obra que voy, tú en una nube, ahora tú haces ese software y te adaptas, te guste o no. Por lo que nosotros en oficina debemos ser más flexibles. Pues al final me dicen, pues mira, dame lo que quieras y yo me adapto. Porque no estamos en condición. Al igual que el subcontratista menos. También, nosotros también tenemos subcontratistas y también les exigimos, les pedimos que se adapten. Y el principio BIM de la Carta a los Reyes. Este también, oye, pues hazme, ya que esto del BIM debe ser fácil, aprietas un botón y me va a salir todo, pues hazme también que me haga, dime lo que quieres y buscaremos la manera de dártelo. Esta es la respuesta de una oficina. Pero esto de que todo el mundo se presenta ahí en el BIM cuando han hecho el cursillo diciendo, mira, ahora me lo van a hacer todo, estas oficinas son geniales. Bueno, tampoco no somos los Reyes Magos. Y ahora mi colorario que se ha hecho, ha trascendido más de las presentaciones que hago, es esto. Haz que el BIM se adapte a tu empresa y no adaptes tu empresa al BIM. Os encontraréis que se ofrece software, se ofrecen soluciones, nubes, está muy bien, pero lo que no puedes hacer es tú cambiar tu manera de trabajar para adaptarte de cómo trabaja este software. Oye, el BIM permite muchas cosas y una de ellas es adaptarlo para que dé respuestas a tus necesidades, no que acabes adaptando tú a los software comerciales. Como resumen de varias lecciones aprendidas, estamos teniendo dificultades en implementar directamente ya al final en obra.
En despachos de arquitectura se implementa bien, se ha ido implementando con mucho más eficacia. Las oficinas técnicas, nosotros también nos está, bueno, pero el paso ya a pisar obra pues es un poco más delicado y bueno, estamos en ello todos, hasta a nivel de encargados, para que los encargados también se involucren. Para tener éxito, lo más sencillo es buscar un equipo paralelo BIM, que como a veces se hace pues con otras especialidades, oye, que sea el equipo paralelo, yo lo llamo, viene, me resuelve el problema y yo no hace falta que sepa nada. Esta solución no nos interesa en la casa. Tenemos un riesgo de cambio de software constante. Mira, en oficina nos podemos adaptar, pero en obra esto es bastante doloroso. Para un éxito, lo importante es seleccionar, identificar los agentes de nuestra organización, que los veas motivados, que sean receptivos a este cambio de manera de trabajar. Porque esto es más importante incluso que la formación para mí. Porque si no, les puedes ir formando mucho, pero luego se quedan en un rincón y se olvidan de todo. El Revit en obra lo consideramos prohibido nosotros. Lo circunscribimos el Revit, por ejemplo, o cualquier software de modelado, lo suscribimos a oficina técnica. En obra no quiero que toquen para nada y para eso pues hay herramientas como el IFC que son muy eficientes para las necesidades que tienen en obra. Tenemos que buscar siempre herramientas muy sencillas para gestionar la información. También hay herramientas de trabajo colaborativo implementables en obra muy sencillas. Esto también da unas puertas de mejorar la comunicación entre equipos productivos, equipos de dirección facultativa, que es muy interesante y son sencillas de usar. No hay que... El Lean combina muy bien con el BIM para maximizar los beneficios. Las experiencias que hemos tenido mejores en la casa precisamente han estado cuando hemos trabajado en BIM y en Lean. El I+D+I también se puede hacer incluso a pequeña escala dentro de la organización. Maneras de adaptar y buscar soluciones para adaptarnos a nuestras necesidades. Encontramos una necesidad que se trabaja mucho ahora, pero de unificar criterios. Uno de los retos o uno de los problemas que tenemos, porque como somos gestores de información que nos viene de muchas fuentes distintas, es que a veces nos vienen de todas las formas. Lo que en CAD todos conocemos, que nos llegan pues un CAD con 1000 capas y no los conocemos, el equivalente aquí es mucho más dramático. Y la necesidad grande de unificar criterios, clasificaciones, sistemas de comunicación, sistemas de apoyo en la nube o de compartir información es muy importante y esto lo sufrimos mucho. También hemos tenido, diría que más fracasos que éxitos. Nuestra implementación también fue cuando no había modelos. Nosotros invertimos en generar nuestros propios modelos para analizar. Allí sufrimos también, pero esta experiencia nos sirvió para, bueno, pues normalmente de los fracasos se aprende más. Como anécdota también de un fracaso, no sé, espero que despacho de arquitectos no se me enfaden. Con un despacho de arquitectos que trabajábamos en BIM, a la que empezamos a trabajar, les gustaba mucho, lo vieron bien, hasta el punto en que empezamos a detectar los conflictos, los problemas que había en el proyecto. Entonces esto les frenó. Esto vieron en riesgo su trabajo. Es un problema de interpretación y es un problema de tiempo. Esto madura y se resuelve. Pero las primeras que dicen, oye, esto tú que me estás sacando aquí a flote, pues lo que no quería lo que yo ya sabía. De hecho lo tenía resuelto pero en la cabeza. Pero claro, en un modelo BIM sale todo. O casi muchas cosas salen. Nos da un modelo de más calidad. Pero hay que bajar un poco y decir, oye, pues aceptamos que tal vez no lo hemos hecho todo lo bien. Y con esto pues ya termino. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la presentación.
explicándoos un poco lo que os voy a explicar. Primero os haré una introducción como mis compañeros de nuestra compañía, luego una pequeña introducción a BIM, que no me quiero hacer muy pesado, pero creo que es importante algunos conceptos explicarlos un poquito más, y me quiero centrar un poquito en la estrategia que ha seguido la compañía para la implementación del BIM, ¿no? Qué líneas de trabajo hemos seguido, con algunos ejemplos exitosos de la compañía. Evidentemente también tenemos fracasos, pero en nuestro caso, en el mundo de la ingeniería, sí que es un valor añadido muy importante la metodología BIM. Y al final me gustaría también hacer un pequeño ejercicio, un DAFO, que hicimos hace un tiempo en la compañía y que, bueno, que explica un poco qué debilidades, qué fortalezas que tenemos, ¿no? Qué riesgos asumimos con la implantación del BIM y qué oportunidades también se generan. Bueno, BAC es una empresa multinacional que opera como ingeniería en los ámbitos de obra civil, de edificación, de control de calidad, de ensayos e inspecciones y energía y medio ambiente. A pesar de que sí que es verdad que BAC como nombre es reciente, es el resultado de la fusión de unas cuantas compañías que operan desde hace más de 30 años en el sector. Y que trabajamos en más de 14 países, prácticamente con aproximadamente unas 400 personas. Es decir, que a nivel mundial no es una de las ingenierías grandes, pero a nivel catalán sí que es una ingeniería muy relevante. El BIM. ¿Qué es el BIM? Sé que todo el mundo lo presenta, pero me gustaría hacer, aunque sea un minuto de presentación del BIM. Es una metodología de trabajo que es colaborativa, que aplica tanto en el sector de la obra civil como de la edificación, aunque la edificación está mucho más consolidada. Yo vengo del departamento de obra civil y me gustaría, ¿no?, dar las pinceladas de obra civil, porque muchas veces nos olvidamos de la obra civil, ¿no? Y que opera a través de una maqueta digital, un modelo virtual que al final está asociado a una base de datos. Al final, esta base de datos centraliza toda la información del proyecto y es accesible por los distintos agentes que intervienen en el proyecto, tanto los modeladores como el cliente, etcétera, etcétera. BIM es importante que no lo asociemos a un software ni a una marca comercial, porque mucha gente habla de BIM como determinadas marcas comerciales y BIM al final es una metodología. Y tampoco lo podemos asociar también solo a una parte del ciclo de vida de una infraestructura, porque al final el BIM es en proyecto, es en fase de obra y tiene que ser en fase de explotación, ¿no? Y para nosotros el BIM al final forma parte del proceso de transformación digital que estamos llevando a cabo en nuestra compañía. En el diseño, en los diseños, en los proyectos donde nosotros somos muy fuertes, cambia la mentalidad. Nosotros tradicionalmente, ¿cómo desarrollábamos un proyecto, ¿no? Pues diseñábamos, alguien diseñaba, se dibujaba, se medía, se presupuestaba y se planificaba. Ahora modelamos. Ahora lo que estamos haciendo es construir a la vez que proyectamos. Estamos creando del modelo 2D, pasamos al modelo 5D, que incluye tanto el presupuesto como la planificación. Esto lo que hace y lo que tiene que hacer es dar valor y recuperar el valor que tenía antiguamente el proyecto. Sí que requiere una versatilidad y un conocimiento profundo de los proyectistas, un poquito más allá de lo que venía siendo hasta ahora. Antiguamente los proyectistas a veces estaban muy desligados de lo que era la obra y ahora tiene que ser al revés. Los proyectistas tienen que estar muy vinculados en el mundo de la obra para que sepan bien hacer el modelo. Al final, con esto conseguimos proyectos de un detalle mayor, una mejor colaboración entre las especialidades y detectamos problemas prematuramente, tanto de colisiones como de problemas de medición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto también tenemos que tener claro, muchas veces y a veces nos cuesta en los clientes saber para qué necesitamos y cuál es nuestra información de partida. No podemos esperar tener determinado nivel de detalle si nuestra información de partida no es adecuada. Y luego,
Otro punto muy importante, tenemos que saber para qué queremos nuestro modelo BIM. Hay muchos niveles de detalle y tenemos que saber si este modelo BIM lo queremos para que el desarrollo de la obra sea mejor o si queremos para que sirva para la explotación, y eso es fundamental desde el inicio del ciclo de vida de una infraestructura para poder determinar cuál es el nivel de detalle o cómo planificamos el modelo BIM. También creemos que es un cambio de paradigma en los entregables habituales de los proyectos. Cada vez más nos encontramos que esto aún no ha cambiado y que seguimos aún generando el BIM como un entregable más. En la obra, nosotros lo que hacemos es direcciones de obra. El BIM en la obra para nosotros es un proceso de transformación digital, está incluido dentro del proceso de transformación digital. Creemos que debe haber una continuidad del modelo BIM del proyecto y que hay que tener una colaboración estrecha entre el proyectista y el proceso de construcción de la obra. El proyecto, como hemos dicho, hecho en BIM, tenemos demostrado que resulta mejor, y entonces esto lo que hace es anticipar los problemas que nos podríamos encontrar en la obra, los anticipamos en la fase de proyecto, ¿no? Entonces nosotros lo que sí que hemos hecho es desarrollar un software digital de seguimiento de obra, que ya tenemos pruebas piloto de seguimiento de obra digital con nuestra herramienta de seguimiento digital asociado al BIM, ¿no? Con todo ello lo que hacemos es mejorar la gestión de la información de la dirección de obra y de la obra, y que esto nos reporta al final para tener un modelo final con mucha más información y mucho más organizada, ¿no? Esto tiene que ser, en el fondo y en el futuro, la base para una gestión de la explotación de la infraestructura más adecuada, ¿no? ¿Dónde estamos en BAC? Bueno, he querido un poco diferenciar los dos ámbitos de conocimiento donde BAC opera y donde está implementando la metodología BIM, porque creo que es importante. Mucha gente cuando habla de BIM habla mucho de edificación y nos olvidamos de obra civil, y obra civil va a ser tan importante como edificación en el futuro, ¿no? Entonces, en edificación sí que tenemos un proceso consolidado. El 100% de los proyectos que desarrollamos actualmente en BAC son en BIM. Hemos desarrollado herramientas de diseño adaptadas y consolidadas y establecidas, ¿no? Nosotros ahora ya estamos en el camino del 5D en edificación, pero aún muchos de los clientes no han cambiado. Bueno, prácticamente la globalidad de los clientes siguen pidiendo los mismos entregables que antes. En obra civil, el proceso está en consolidación. El objetivo es que el año que viene el 100% de los proyectos se realicen en BIM. Estamos intentando ser intentar ser catalizadores del cambio en los desarrolladores de software. Intentamos que se pongan, que se lean entre ellos, porque esto es fundamental para el futuro de desarrollo, y estamos en el camino del modelado. Aún el 5D es muy prematuro en obra civil, pero estamos en camino del modelado. Nosotros ya hemos desarrollado proyectos en todas nuestras áreas de negocio en obra civil en BIM, tanto en carreteras como en urbanismo, como en hidráulica y como en ferrocarril. Para hacer esto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pues primero, como han comentado mis compañeros anteriormente, con una clara apuesta de la dirección para apostar por esta metodología. Sin una apuesta de la dirección es imposible que esto se lleve a cabo, porque en el fondo los inicios son muy duros, como han comentado, los pingüinos pasan mucho frío, y al final no deja de ser una inversión importante, ¿no?, para la compañía. ¿Qué puntos claves yo destacaría para el éxito en la implantación del BIM? Pues primero, la creación de la figura del BIM Manager para obra civil y edificación, uno para cada sector, porque tienen desarrollos distintos y
tienen, y bueno, cada uno su camino distinto, ¿no? Al final este BIM Manager, que tengo precisamente los dos BIM Managers de BAC aquí en la conferencia, luego si les queréis preguntar alguna cosa estarán disponibles. En el fondo son los responsables de definir una estrategia única en la consolidación del BIM en cada una de las divisiones. Definen los criterios que tienen que ser homogéneos para trabajar todos con la misma dirección, para ser todos más eficientes y aseguran la calidad de los proyectos para que todos salgan con una misma calidad, ¿vale? Hemos creado grupos de trabajo que lo que hacen, nos reunimos semanalmente porque hay muchos temas para tratar y tratamos cómo se integran las distintas especialidades y qué acciones desde BAC tenemos que hacer para conseguir unos modelos lo más eficiente posibles. Luego, evidentemente, tenemos un plan de formación que llevamos muchos años con él. Se ha formado prácticamente la totalidad de la plantilla en BIM a distintos niveles y en función de su especialidad. Estamos en colaboración continua con las empresas distribuidoras de software. Esto es muy importante porque nuestro feedback es muy importante para ellos, para el desarrollo y para saber lo que las empresas consultoras necesitan. Luego hemos incluido herramientas de seguimiento digital para incorporarlo en el BIM. Eso, como hemos dicho antes, para nosotros el BIM es una parte de la transformación digital que no se va a parar. Y luego hemos redactado BEPS en función de las disciplinas de los proyectos, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos, no me voy a extender mucho. En edificación seguro que os habéis cansado de ver imágenes, está más que consolidado el proceso del BIM, aunque hay aún muchos despachos de arquitectura que no trabajan en BIM, pero nosotros el proyecto de instalaciones o de estructuras siempre los hacemos en BIM. Más ejemplos. En obra civil, pues aquí pues, urbanismo, hidráulica, carreteras. En direcciones de obra hemos hecho las pruebas pilotos que os comentaba. Esto es la ampliación de la estación de Provenza en dirección Sarriá. En Malta, la Mercury Tower, también estamos haciendo el seguimiento de obra con nuestra plataforma de seguimiento de obras y vinculada en el BIM. Y luego os presento un poquito brevemente el DAFO, que es un ejercicio que quisimos hacer, ¿no? Y que creo que es bastante significativo de qué debilidades, qué oportunidades, qué fortalezas tenemos y que puede ayudar a mucha gente que seguro que han hecho este ejercicio, pero igual puedo aportar alguna idea. ¿No? Como debilidades, la metodología BIM es un cambio radical de metodología y eso en el fondo en plantillas consolidadas de empresas como BAC, pues es un problema. No es tan fácil cambiar la forma de trabajar de la gente. Y evidentemente es un importante coste de implantación, tanto de formación como de software, como de hardware, y eso evidentemente es una debilidad. Como fortalezas, nosotros llevamos más de 8 años trabajando en BIM y eso es importante porque al final hace que el conocimiento se pueda traspasar. 8 años en edificación, 4 años en obra civil y el trasvase de información y conocimientos ha sido muy importante, ¿no? También tenemos perfiles muy versátiles entre proyecto y obra. Decíamos antes que el proyecto cada vez empieza el proceso de construcción desde el proyecto. Antes proyectábamos y el 2D lo aguantaba todo, ahora estamos construyendo desde el primer momento, con lo cual tener perfiles versátiles que hayan hecho proyectos y obras es fundamental para el éxito del modelo. Luego, evidentemente, como fortalezas, damos un producto de mejor calidad. Nos damos cuenta de errores, de colisiones, de errores de medición mucho antes. Y además, esto lo hemos integrado, como he comentado ya en alguna ocasión, la integración con la transformación digital y la adaptación a la metodología de Lean Management que también estamos aplicando en nuestra compañía. ¿Qué amenazas tenemos? Bueno, pues una de las primeras es que se convierta esto en un nuevo entregable. Esto no es un
un 3D. Nosotros 3D llevamos muchos años haciendo. Esto es un modelo y esto al final debería ser en sí el entregable del proyecto, ¿no? Que haya desalineamiento entre las necesidades del BIM y los requisitos solicitados. Es decir, tenemos que saber para qué queremos y cuál es la información de partida que tenemos para poder definir correctamente y adecuadamente los niveles de definición del BIM, ¿no? Luego hay como amenazas, como comentaban anteriormente también mis compañeros, que haya un cambio del software dominante. Y entonces, esto puede ser una amenaza porque la formación que has invertido en todo tu personal, pues no, evidentemente no se tira a la basura, pero sí que se tiene que volver a formar, ¿no? Que no se comuniquen las plataformas entre sí. Para nosotros el modelado en BIM es el conjunto del modelado de distintas herramientas y lo que es muy importante es que se comuniquen entre ellas. Y también apuntamos una cosa que esto sí que nos ha comentado aquí. Esta tecnología aporta nuevos conflictos con la propiedad intelectual. Como comentamos, hemos hecho muchas empresas un esfuerzo importante de generación de familias, de metodología, etcétera, etcétera, y esto debería estar de alguna forma protegido y de momento no lo está. Y es muy complicado, pero de momento no lo está y es una amenaza, evidentemente. Como oportunidades, para mí, para nuestra ingeniería, para muchas ingenierías, revalorizamos el proyecto. Y esto es muy importante que lo tengamos todos claro y que el sector coja esta idea. El proyecto va a coger o tiene que coger peso porque en el fondo es un producto de mayor calidad. En todo el ciclo de vida el proyecto pesa muy poco, pero un buen proyecto puede reducir mucho los costes finales de la obra, ¿no? De la infraestructura en sí. Esto como oportunidades, reforzarse en el mercado. Quien esté en la vanguardia del BIM tiene una posición en el mercado mucho más potente. Hay nuevas oportunidades de negocio para una ingeniería como nosotros, pues desde trabajar con constructoras para apoyar a los modelos BIM o hacer modelos de explotación. En el fondo es un cambio de metodología y por lo tanto una oportunidad de negocio. Y al final, evidentemente, como oportunidad, a entregar productos de mayor calidad. Como conclusiones, básicamente, comentaros, la metodología BIM ha supuesto una revolución que ha sido innecesaria, que va a ser imparable y que es muy estimulante para un sector que ha sufrido mucho en los últimos tiempos, ¿no? O sea que nos lo tenemos que tomar con energía y fuerza. Es claro que se abren nuevas oportunidades de negocio, pero también es muy claro que existen unas amenazas que entre todos debemos evitar que nos tumben, ¿no? Todos los agentes involucrados tenemos que trabajar juntos, como os comentaba, para avanzar y tener claros los objetivos, para qué, dónde vamos, ¿no? Y qué implicaciones tienen. Como hemos comentado, nosotros creemos que esto lo que le da, valoriza el proceso de diseño y requiere de un conocimiento de construcción mucho más amplio para los proyectistas. La apuesta creemos que tiene que ser decidida y a conciencia, pero hay que evitar que lastre más a un sector ya muy perjudicado por la crisis. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo vengo del sector de la edificación. Jordi me propuso y me dio la oportunidad de estar como BIM manager en la empresa de BAC en el sector de obra civil. Y bueno, lo acepté como un reto y bueno, os voy a mostrar un caso práctico que hemos hecho en dirección de obra. Esto es la ampliación de la estación de Provenza, ¿vale? De dirección Sarriá. Y entonces, esto ya hicimos un modelo que es el modelo de coordinación, se basa de diferentes modelos, ¿no? Entonces, en este modelo podemos ver el modelo del entorno, el modelo de auscultación, que son estos puntos que vemos, el modelo de la ampliación de la galería y el modelo del estado existente. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Este modelo se hizo en fase de ejecución de obra
y básicamente sirvió pues para hacer un seguimiento de obra, para hacer un trabajo colaborativo con las empresas y con los agentes implicados y para ver las colisiones o entender mejor el proyecto el cual estaba plasmado en papel. Entonces, este modelo, a lo largo de la obra se ha ido actualizando según sus inconvenientes que se han ido encontrando y se ha vinculado toda la información de obra. Es decir, en los puntos de auscultación está cada ficha vinculada. En la excavación de la ampliación de la galería está cada ficha con sus datos vinculada a cada punto de excavación. Y a día de hoy es un modelo que está vinculado todo en Lastbill. Es decir, para el cliente, al abrir este modelo, se puede darle a cualquier viga o cualquier elemento de este proyecto y hay vinculado todo el Lastbill con los planos. Entonces, esto así ahora, bueno, aparte del seguimiento de obra, nos ha servido para ser un modelo, una base de datos. Entonces, esta base de datos incluye toda la información de Lastbill a nivel de obra civil, a nivel de estructura y a nivel de auscultación. Como punto, como información extra, este modelo ha servido también para crear una maqueta en impresión 3D y elaborar pues un vídeo de la ejecución de fase por fase de esta elaboración de esta obra. Y básicamente, bueno, el cliente está satisfecho con este resultado. Es una base de datos donde puede encontrar fácilmente el punto que quiera o que quiera inspeccionar. Es decir, no tiene que abrir un FTP y encontrarse 50 planos, sino se va al modelo y puede ver enlazado pues básicamente lo que necesite. Y bueno, pues eso es todo. Ahora abrimos el turno de preguntas. Si hay alguien del público que queráis hacerle alguna pregunta. Quisiera haceros un par de preguntas, yo creo que bastante sencillas de contestar, aunque quizás inconvenientes. Antes de hacer la pregunta, que creo que habéis coincidido en algunas cosas que todos los que estamos asistiendo deberíamos tomar nota, ¿no? En relación a que esto es una estrategia top-down, hay que tenerlo muy claro a nivel de dirección, hay que integrar a toda la empresa. Aquí no hay unos sí que están por el BIM y otros no, sino que es una tarea que toca a toda la empresa y que hay que formar y siempre de acuerdo con los perfiles y la actividad de cada persona en la empresa. No todos necesitan la misma formación ni las mismas herramientas. Yo creo que son unos mensajes, yo creo que interesantes, ¿no? Yo os quisiera preguntar, las dos preguntas concretas serán: una, implantar BIM es implantar tecnología y procesos, son dos cosas diferenciadas. La tecnología está muy vinculada seguramente a horas de dedicación, de aprendizaje, de práctica, etcétera. Los procesos, aunque también tienen una parte de esto, tienen mucho de mentalidad, de actitud hacia esta nueva manera de hacer, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿qué proporción de tiempo creéis que se lleva la formación en tecnología y en procesos? Porque eso tiene una repercusión directa en una cosa muy, muy, muy sencilla, y es que si alguien está aquí en la sala y quiere empezar a dar pasos para implantar BIM en su empresa, ¿cuánto tiempo debería prever para que su empresa empiece a realizar algo ya en BIM, en un proyecto? Tiempo. Segunda cosa que os quería preguntar es sobre los costes de implantación o la inversión que supone la implantación. No os pregunto por números, sino que si tenéis alguna aproximación, por ejemplo, a nivel de en relación a la facturación anual, ¿qué porcentaje se puede llevar la implantación de BIM? Solo eso. ¿Quién quiere contestar? Respecto a los costes, ¿no? Temía la pregunta. Pero realmente al final, yo creo que cuando empezamos el proyecto, empezamos a plantearlo en una empresa, pensábamos que iba a ser muy caro, que todo iba a ser muy costoso, pero yo creo que lo comentamos antes, ¿no?
No tengo el número, ni tan siquiera el porcentaje, ¿vale? Pero sí que dedicamos muchas horas de formación, que eso conlleva un coste. Sí que es verdad que la formación de alguna manera puede ser subvencionada y las fundaciones tripartitas, ¿vale?, se pueden aprovechar de determinados recursos. Y luego, en cuanto a la plataforma, al final tiene su coste, pero también, y es lo que comentabas, evidentemente tampoco probablemente es lo mismo para una ingeniería que para una constructora, pero se puede modelar en calidad y se puede modelar en cantidad, en calidad de software y de hardware, y en la cantidad que usas en función de las necesidades que tienes. Y luego al final la dedicación, porque al final la apuesta del aprendizaje quiere decir que dedicas tiempo y recurso que a lo mejor estarías dedicando a otro tema, pero al tratarse de una oportunidad donde también puedes diferenciarte, al final no deja de ser una apuesta. O sea que al final lo planteamos como toda una serie de costes que de algún modo u otro revierten. Y no te sabría el número, pero no ha sido en el planteamiento inicial fue una preocupación, pero en ningún caso ha sido una losa sobre la que hayamos sufrido, al menos por nuestra parte. No sé. Jordi, desde el punto de vista de la ingeniería. Bueno, yo creo que la ingeniería sí que es un coste más relevante, porque evidentemente el volumen de negocio es otro, y por lo tanto sí que es relevante. Porcentajes, yo te diría que podría estar alrededor de un 5% más de incremento de costes, debido, bueno, pues tanto a la formación como a la contratación de gente dedicada a estrategia, del BIM manager, de un poco de todo el coste de coordinación de los proyectos, que también aumenta. En algunos casos sí que hemos encontrado algunas sinergias en algunos proyectos que realmente con el modelado BIM hemos sido más eficientes que con el modelo tradicional, pero no en todos ellos, y aún creo que la tecnología y la metodología no está suficientemente avanzada como para que digamos que, por ejemplo, en fase de proyecto seamos más eficientes. Estoy convencido que en el ciclo global sí que lo somos. Con un proyecto entregado en BIM, la obra sale más barata y al final toda la infraestructura sale beneficiada, ¿no? Pero bueno, sí que quería comentar un poco que yo creo que es distinto un sector que el otro, porque al final, bueno, el volumen de negocio es distinto, ¿no? Sí, Oriol, la parte que faltaba quizás, si puedes, de metodología, tecnología. Bueno, o lo que quieras, vaya. Respecto a... Para nosotros la parte de tecnología es la sencilla. Al final se compra. Nosotros como constructora también hemos ido buscando, claro, tenemos muchos jefes de obra, muchos equipos que necesitan, buscas softwares, que hay muchos softwares también gratuitos que son los que permiten también hacer una gran parte del trabajo. Entonces esto nos permite ajustar el coste en software. En proceso es otra guerra, porque esto ya jugamos con lo que antes comentábamos de buscar perfiles que sean más curiosos, personas con curiosidad, con inquietud, y entonces vas dedicando allí horas muertas sin saberlo, ¿no? Ahora pruebo a hacer esto, ahora ¿cómo puedo usar esto? Y esto, la verdad, no hemos encontrado realmente una manera que se adapte perfectamente a nosotros, y por tanto es un tema de ir investigando, hacer pruebas, prueba-error, y esto es difícil de cuantificar. El coste de ser pioneros también, ¿eh? Desde el punto de vista la dirección facultativa, a ver, los contratistas todo el mundo tiene objetivos distintos. Entonces,
una alineación de objetivos aquí es primordial. Para que funcione una obra en BIM correctamente, todo el mundo tiene que tener el objetivo de trabajar en BIM. Con esto quiero decir que cuando nos llega un modelo, si nosotros queremos trabajar en BIM, pero la dirección o la propiedad o el usuario final no le interesa, nosotros fracasamos. Sistemáticamente los fracasos vienen porque de los 5 agentes importantes de toda la cadena, esta que llama la cadena trófica, si uno falla, nos falla todo. ¿Qué más? No sé. Respecto a temas formativos, me parece que es distinto. Continuidad del modelo. Importancia de continuidad del modelo. Sí. El modelo. También jugamos, antes has dicho una cosa, que el tema de la propiedad intelectual también es muy importante, pero tenemos que dejar también un poco de lado esto de que ahora a mí esta familia la he hecho yo, que no me la toquen. El BIM requiere ser muy generosos para compartirlo. El modelo tiene que generar un premodelo, incluso puede ser la propiedad, y tiene que ir evolucionando, enriqueciendo, y lo tienes que ir cediendo gratuitamente al siguiente. Al final revuelve al cliente original alimentado, mucho más rico para su explotación. Por eso hay que ser muy generoso. Lo del modelo único es una discusión eterna. Si hay que ser, a mí me gusta modelo único en cuanto a que, pero bueno, para mí debe haber un modelo único aceptado por todos, y luego puede haber modelos parciales o temáticos por según qué característica. Pero hay que ser, en este sentido pienso que hay que ser muy generoso. La pregunta del perfil del BIM Manager. Bueno, yo creo que en el caso de proyectos de obra civil no podemos exigir unas experiencias muy grandes porque es un proceso que de momento están siguiendo algunas compañías, pero no todas, y no podemos dejar de lado, ¿no?, compañías que tienen el proceso un poco menos desarrollado. Poner años no me gustaría ponerlos, ¿no?, pero claro, sí que al final que deberíamos vigilar que no se restrinja mucho la especialidad, que tenga que ser, por ejemplo, no especificar mucho que sean en depuradoras más de 2 años, porque va a costar mucho encontrar estos perfiles. Pero sí que es importante que, bueno, perfiles de BIM Manager sí que pueden tener 2, 5, incluso más años, ¿no? Pero y no restringir solo en una especialidad. Bueno, lo que yo te contestaría a esto es, primero, es tener muy claro el objetivo final de este proyecto, ¿no? O sea, lo vamos a tener para la explotación, qué queremos, qué información necesitamos de este modelo, y a partir de aquí empezar a trabajar. Y empezar a trabajar nosotros en BAC. Te diría que la concepción del delineante cada vez se está perdiendo más. Ahora tenemos modeladores, gente que modela, y entonces hay que ir un paso más allá que dibujar, porque no es un dibujo en 3D, sino que es un modelado, con lo cual hay que hacer un poco de cambio de chip. Esto tiene que venir de arriba, pensado, o sea, desde el inicio del proyecto, pensado la finalidad y cómo lo vamos a modelar, y luego sí que pueden haber determinados elementos que puedan hacer delineantes con especialidad en BIM, pero lo que te recomendaría es pensarlo muy bien. Incluso podéis pedir soporte externo con empresas que os puedan ayudar, pero para pensar muy bien qué es lo que queremos, qué queremos conseguir, qué información de cada uno de los elementos, porque esto va a ser fundamental, porque
porque este trabajo previo te va a ayudar a después tener el producto que tú quieres. A veces nos pasa, y nos ha pasado a todos, de empezar a trabajar y luego no tener el producto que tenemos, y para llegar a ello tener que invertir muchísimo más dinero, incluso empezar desde cero. Es decir, tenemos que olvidarnos de lo que yo he puesto antes de diseñar, dibujar, medir. O sea, esto es un proceso de modelado, con lo cual necesita mucha neurona aquí. Estamos construyendo a la vez que hacemos el modelo. Yo me remito solo a aquella transparencia que he hecho de gestor. Tienes un poco, es lo mismo, gestor de información o generador de información. Deberás tener, supongo que tus técnicos que normalmente generan documentación, mucha, los formas, pero no todos. Entiendo que querrán ser generadores, porque tendrás otra gente que igual se dedica a obras o a explotación, o que estos no requieren este tipo de información. Los que están siguiendo obras, por ejemplo, requerirán otras herramientas mucho más sencillas, pero o no. Pero todos, creo que es importante que todos tengan una información de base. Y en función, porque esto es igual que el CAT al final, extrapólatelo al CAT de hace un montón de años y los había que, oye, que solo saben abrir dibujos y los hay que saben hacer de todo. Ahora te has pasado, Ahora te has pasado, Oriol. Que me he crecido. No, pero en este sentido hay que, en función de los objetivos, tienes que ir adaptando los perfiles a la necesidad. Pero para mí todo el mundo debería tener una mínima, una base igual. No, yo estoy totalmente de acuerdo que es un tema de usos. Al definir los usos, defines lo que quieres hacer, lo que quieres modelar, y ya no es un tema de si es delineante o es ingeniero. Es que al final las capacidades que necesitarás te llevarán al perfil que necesitas. Yo no estoy de acuerdo en que sea como el CAT, ¿vale? Pero sí que es verdad, y me ha hecho reflexionar cuando has dicho la propiedad intelectual, que yo al final tampoco estoy de acuerdo que se tenga que proteger, que cuando se implantaba el CAT también se pretendía proteger la propiedad intelectual y al final se mostró que era un fracaso. Yo creo que ese camino tiene corto recorrido. Es una apreciación personal, Bueno, es lógico que el que, como habéis dicho, el que genera conocimiento y el gestiona conocimiento, el que genera conocimiento pretenda de entrada tener algún tipo de control sobre la propiedad intelectual. Sí, pero al final todos generamos conocimiento también y al final todos aportamos herramientas al sistema. Vale. Y en los procesos en los que estamos todos modelamos de alguna manera, incorporamos nuevos elementos que también podrían ser de protección intelectual. Yo lo que quería apuntar, estoy de acuerdo con vosotros que evidentemente en un mundo... No es CAT, No es CAT. Estoy de acuerdo con vosotros que en un mundo colaborativo en el que hacia el que vamos, todo esto lo alimenta, pero sí que es verdad que esto no está resuelto, no está regulado y tiene un cierto riesgo. El riesgo de adaptar familias o conceptos de otras empresas que se arrastren determinados errores, que esto haga que tú no tengas un control sobre lo que estás haciendo. Es un poco peligroso porque al final no deja de pasar. Nosotros en BAC hemos hecho mucho trabajo en esto, sabemos cómo utilizar nuestros mecanismos, nuestras pegatinas, nuestras familias. Si la utiliza otro, igual lo hace de una forma errónea y puede llegar a tener unos conflictos importantes, ¿no? Entonces, pueden haber repercusiones que te pueden afectar a ti o a tu proyecto o a un proyecto de un vecino utilizando un producto que es tuyo, ¿no? Entonces, hay que reflexionarlo por lo menos y el sector en esto está muy verde. Esta es un poco la reflexión que quería hacer sobre la propiedad intelectual. Para aportar un par de detalles, un par de comentarios respecto de si el delineante, el ingeniero, yo creo que no se trata tanto de títulos o de formación inicial, sino de conocimiento. Como bien ha dicho Jordi, es muy importante los conocimientos de construcción. Si el delineante tiene experiencia de obra, sabe construir, probablemente podrá hacer bastante más de lo que podría hacer si no, ¿vale? Y si un ingeniero no tiene experiencia de obra, pues a lo mejor tiene conocimientos técnicos, pero a la hora de modelar también le costará. O sea que yo
creo que no es exactamente el límite, no es el título, sino que es la experiencia, el conocimiento que tengas sobre todo de obra, ¿no? Y respecto del otro que se ha comentado, yo creo que nosotros, muchas empresas, instituciones o administraciones se dirigen a nosotros diciendo, oye, tengo que empezar ya en BIM, ¿qué curso hago? ¿Qué compro de software? ¿Qué no sé qué? Y creo que lo han dicho muy bien. Lo primero que hay que hacer es hacer un análisis estratégico y decir para qué quiero esto, cómo lo voy a hacer, y eso ahorra siempre tiempo y dinero, siempre. Es una recomendación que os hago, que cuando queráis empezar, primero pensemos bien para qué lo queremos, cómo lo queremos, y después demos el paso de hacer, ¿eh? Pensar normalmente cuesta menos dinero que hacer. Empezamos por la administración pública por alusiones. Si los clientes nos valoran si entregamos BIM y no nos lo piden, la respuesta es no. Evidentemente, porque si no te lo piden, ¿para qué te lo van a pagar, no? Sí que para nosotros es imprescindible, si nosotros estamos trabajando 100% en BIM, todos nuestros desarrollos están asociados a esta metodología, con lo cual nosotros podemos hacer los mismos entregables con el mismo nivel de calidad y con nuestros procedimientos de trabajo. Es decir, nosotros hemos creado etiquetas, hemos creado procedimientos programados para que están todos asociados al BIM. Tirar para atrás nos generaría ahora ya más trabajo y sería un sinsentido. Con lo cual, quiero precisar un poco que cuando nos pasa que el arquitecto, por ejemplo, no te entrega la arquitectura en BIM, no es un proyecto en BIM. La parte de instalaciones y de estructuras está en BIM, pero el proyecto no está en BIM porque no está completo. Entonces quiero hacer un poco esta precisión, pero nosotros sí que trabajamos con metodologías BIM, pero no al 100% porque nuestro cliente no se adapta a ello, ¿no? Pero bueno, evidentemente nuestro cliente, como te he dicho, no puede pagar una cosa que no está solicitando. Nosotros lo que tenemos que dar es un entregable del mismo nivel o de la misma calidad, ¿no? Nosotros, si el cliente no nos pide en BIM, no haremos la reinversión. Esto lo hicimos como prueba, pero ahora no hacemos la reinversión, puesto que son la inversión en cuanto a bimetizar una obra, excepto si se trata de una obra con una complejidad técnica que a nosotros nos interesa y veamos que podemos amortizar esta inversión. Hay sitios especialmente interesantes para así aplicar esta inversión, que puede haber muchos conflictos, o cuando preveas también que puede haber mucha reingeniería. Esto estamos viendo que nos está saliendo también rendible desde el punto de vista que gestionar un cambio cuando has invertido en un modelo, modificar cualquier... entonces es sumamente gratificante. O sea, cuando los éxitos han venido cuando te has gastado el dinero en una obra que no estaba en BIM y lo has bimetizado, pero sobre todo cuando empiezan a haber cambios. Y ahora hazme un nuevo plano cambiando la puerta de sitio. Lo que puede suponer cambiar una puerta a veces de sitio y cambiarlo en todos los planos oye, es que es un placer hacerlo en BIM en este sentido, ¿eh? Hay que pensar siempre en este punto de inversión. Bueno, un poco siguiendo la línea. Al final, cuando generamos los hábitos, nosotros no lo hemos generado al 100%, pero sí que cuando se generan los hábitos, yo creo que volver atrás es más complicado. Y a la vez pasa lo que dice Oriol, ¿no? Que llega un momento en que el retorno eres capaz de verlo, con lo cual la apuesta también puedes pensar que puede llegar a ser rentable, ¿no? Nosotros tampoco nos lo planteamos, pero en determinados proyectos, a veces, o porque son muy complejos,
o a veces al revés, porque también son muy sencillos y aunque tienes que gestionar cambios, sí son fáciles de gestionar. Bueno, observatorio, aquí en la comisión SBIM tiene un observatorio, pero básicamente lo único que observa, digamos, es el nivel de licitación pública o de licitación que se hace en BIM. Nosotros desde ITEC lo que tenemos son, pues estamos muy atentos a todo lo que hay en el mundo del software y bueno, pues vamos haciendo cosas, presentaciones y algún informe, cosas de estas. Pero no existe realmente un observatorio. De todas maneras, el software internacional es válido aquí, se puede utilizar, o sea que no habría ningún problema. Precisamente cuando antes he dicho lo de analizar y pensar antes de hacer, es precisamente porque uno de los errores que se comete habitualmente es que lo primero que hace cualquier empresa o cualquier administración es comprar licencias de modelado. Pues tengo 100 técnicos, pues compro 40 licencias que se gastan un pastón y que a lo mejor no son necesarias. Entonces, por eso es importante el saber para qué lo quieres, y hay licencias, incluso han dicho gratuitas, que te permiten hacer muchas cosas que no hacen falta... que no hace falta gastarse una burrada de dinero en software. No sé si Ferran, ¿quieres añadir algo? Yo quería incidir otra vez en un tema que de costes y de no sé, no recuerdo la expresión que ha dicho Oriol de que hemos de ser generosos, ¿no? A ver, quizás ahora voy a decir esto un poco de una manera un poco más dura, pero yo creo que la generosidad se paga. Es decir, yo creo que hoy en día los proyectistas, arquitecturas, ingenierías, con los honorarios que hay, llevan ya muchos años siendo muy generosos, extremadamente generosos. Tan generosos que muchos han tenido que cerrar. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y quien pide proyectos en BIM tiene que saber lo que cuesta un proyecto en BIM. Y yo no estoy hablando de el BIM tecnológico, es decir, donde antes usaba CAD, algo de CAD, ahora utilizo otra cosa que me sirve para gestionar esto de cambiar una puerta, que es muy fácil. Es que esto no es BIM, es utilizar una herramienta que optimiza una parte de unas cosas que se hacen en BIM. Pero trabajar en BIM es la suma de tecnología más procesos, y los procesos llevan mucho tiempo. Y los procesos son gestión, reuniones colaborativas, entornos de datos compartidos, unos flujos de trabajo donde hay que exponer en ciertos momentos un proyecto para que los otros compañeros de proyecto o constructoras o subcontratistas analicen lo que hay en esos modelos. Y de esos análisis surgen nuevas propuestas que hay que volver a reestudiar. Y ese proceso, que es muy importante, que es un proceso que lleva mucho tiempo y por tanto que carga parte o incrementa el tiempo de proyecto para que luego los beneficios se saquen en la construcción. Pero es que eso tiene unos costes, es decir, gastamos más en proyecto. Ahora, veamos el ciclo de vida completo de un proyecto me refiero hasta el fin de vida, ciclo de vida completo, y en ese ciclo de vida completo, un pequeño incremento en los costes de proyectación generan grandes beneficios en fase de explotación y de construcción. Y creo que hay que verlo así. Y luego otra cuestión, que es que yo cuando voy a comprar un vehículo, yo compro el vehículo, no los procesos de fabricación del vehículo. Por tanto, cuando encargo un proyecto, tengo que pensar si voy a pedir los IFCs o voy a pedir toda la maquinaria que produce los IFCs, es decir, los nativos. Y yo no digo que no haya que pedir nativos, porque seguramente hay que pedir nativos más IFC, que es lo lógico. Pero hay que pagar por ello. No vale lo mismo pedir solo IFCs o pedir IFCs más nativos. Porque además hay otras cuestiones jurídico-legales que habría que tener en cuenta y que normalmente no se tienen en cuenta. En un modelo nativo hay objetos, están formados por objetos que tienen un titular y un autor. Y el titular y el autor no es siempre el despacho de arquitectura o la ingeniería que ha hecho esos objetos, familias o como le queramos llamar. A veces se están utilizando objetos que ha fabricado un tercero o un cuarto. Y porque tú le pagues a un proyectista un modelo, tú no estás adquiriendo la titularidad de esos objetos que son de un tercero o de un cuarto. O sea que
Es cierto que esto está un poco verde, como habéis dicho. Hay que pensar bastante en esto, pero las respuestas no son obvias. Hay, yo creo, una cadena de responsabilidades importante. ¿Y por qué es distinto del CAD? Porque en CAD hacíamos líneas y por mucho que nos copiáramos un bloque de AutoCAD de un plano o una ficha de características, eso eran líneas. Pero es que ahora cuando copies un objeto o una familia, no te copias líneas. Estás copiando conocimiento, datos, parámetros, atributos, etcétera. Hay responsabilidades técnicas ahí detrás. Referente a esto precisamente del CAD, pero esta discusión ya se tuvo en su tiempo, hace muchos años, ¿no? Porque lo que antes, oye, yo decía, no, este detalle constructivo es mi know-how, ¿sabes? Esto yo no lo doy a nadie, porque aquí este detalle me lo he currado yo. Y ahora esta discusión se ha trasladado porque ha aumentado el nivel. Lo que quería hacer un pequeño comentario. Aquí nosotros dos en este caso somos constructoras, ¿no? Nos llega, oye, hacer esta, os damos un modelo, ejecutarlo, pero luego el cliente nos puede pedir más, ¿no? Alimentar, darle evolución. Darle evolución, si no recibo un nativo para darle continuidad al ciclo, me cuesta mucho. A mí yo no tengo especial interés en quedarme la familia de este señor y venderla. No tengo, mi negocio no es este, pero sí que el cliente me pide darle continuidad a todo el ciclo. Si no recibo un modelo que yo pueda alimentar, que para mí es la palabra, me va a ser muy difícil dar, por ejemplo, un as-built que me piden, o con toda la documentación, con todos los planos asociados, y por eso nosotros requerimos muchas veces pues algo de los nativos. Por eso yo un poco comentaba, ¿no?, la posibilidad en un futuro, ¿no?, asociar al proyectista en todo el proceso de obra, que no se acabe aquí en el proyecto su parte, sino que se encadenen un poco estas dos fases, que creo que sería muy positivo tanto para la evolución profesional de los mismos proyectistas. El IPD, efectivamente, pero creo que sería un modelo más efectivo, ¿no?, que el ciclo del proyecto no se terminará con el entregable del proyecto, sino que continuará durante el proceso de la obra, y creo que nos beneficiaría a ambos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que estos son los problemas que siempre suceden en las épocas de transición, cuando estamos transformando una manera de trabajar, unas metodologías a otras. Hay unos procesos de transición en los que hay que ajustar, ¿no? Y efectivamente el BIM al final es una metodología colaborativa que para sacarle el máximo fruto, lo que además se ha de producir es esa colaboración a lo largo de todo el ciclo de vida del proyectista, del constructor, y por tanto que el proyectista siga en la fase de construcción. Y lo suyo sería que el constructor se incorporara en la última fase de proyecto también para aportar todos sus conocimientos, ¿no? Esto hoy por hoy, con la normativa actual, pues cuesta un poco más. Sería posible, yo creo que hay figuras y de hecho estamos impulsando que se hagan cosas en este sentido, pero a la larga pues esto supongo que llevará a un cambio de la manera de contratar, de la manera de relacionarnos entre los diferentes agentes, ¿no? Y eso al final es cuando obtendremos la máxima eficiencia, el máximo provecho de toda esta nueva manera de trabajar que es el BIM. Había una pregunta por ahí, sí. Bueno, contestando un poco a esta pregunta y hablando un poco en la voz de las constructoras, claro, ellos tienen una dificultad añadida porque programas nativos hay infinitos. Entonces, ellos tienen que conocer todos los programas nativos porque les puede venir una obra en cualquier programa nativo. Claro, es complicado, ¿no? Y entonces eso les pone en una cierta dificultad. Y al final, bueno, pues muchas veces les puede llegar a compensar hacer su propio modelo. Bueno, no es el caso concreto, ¿eh? Nosotros sí que nos encontramos a veces que recibimos modelos que están muy bien porque han sido un diseño,
pero para aplicarlo a la obra tú tienes otras necesidades, porque al final tienes otros usos. Y, por ejemplo, si tienes que prever una planificación, a lo mejor necesitas otra fragmentación de las unidades. Y muchas veces el BIM no permite modificaciones fáciles para hacer esta fragmentación, con lo cual tienes que volver a modelar. O sea, el ejemplo clásico de una losa que está toda corrida porque al final el proyectista la ha diseñado en continuo, pero por las necesidades que tú que le quieres dar el uso al modelo la tienes que romper. Al final romper esa losa prácticamente es modelarla de nuevo. ¿Habrá en algún momento herramientas que faciliten toda esta fragmentación? Probablemente, pero a día de hoy, en algunos casos... No, pero lo suyo es que no tuvieras que utilizar herramientas, sino lo suyo sería que antes de que el proyectista diseñara esa losa continua, tú te incorporaras y dijeras cómo lo vas a hacer. Y entonces ya el modelo ya recoge tu manera de trabajar. Como es secuencial, a día de hoy el proceso todavía está dentro de la mente secuencial. Por eso es periodo de transición. Claro. A ver, nosotros también hemos tenido experiencia también y en este sentido satisfactoria. El project manager realmente no es necesario que sepa mucho, no tenga muchos conocimientos de software. Ha de ser capaz de gestionar, y lo más importante primero es la persona que ha de gestionar, en este caso, un BEP. No sé si ¿sí? Es la persona, para mí, el responsable de un BIM Execution Plan, porque es el que establece las normas del juego de todo el mundo, y en este caso puedes ser tú el que exijas un software que te sea cómodo. Tienes que saber coordinar modelos o poder analizar modelos, pero oye, que sean los otros los que den su punto de vista. Nosotros también las buenas experiencias en este sentido han sido cuando se hacen reuniones. El project manager convoca reuniones de grupo. Él ha pedido un BIM, ha generado el BIM Execution Plan, porque al final es quien conoce los primeros objetivos del cliente, y nos convoca reuniones de coordinación de todos los agentes implicados: constructora, estructurista, instalador, y es el que coordina los trabajos. Pero ya te digo, el software tampoco no... Y hay que saber muchas cosas para redactar bien un BEP. Hay que saber qué quieres, cómo lo quieres, cómo el data, cómo, la manera de comunicar todos los datos, de cómo nos transferiremos la información. Hay que saber muchas cosas, pero no hay que dominar un software. Ya es bueno dominar algunos específicos, pero en este caso, para mí, el eje vertebrador, en este caso, para mí es el BEP. Pero es muy particular esto, Muchísimas gracias, Jordi, muchísimas gracias, Oriol, muchísimas gracias, Andreu. Creo que ha sido una exposición y un debate súper interesante. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y acompañarnos esta tarde.